Grabar, excelente, ahora estamos grabando. Entonces, en la clase pasada habíamos visto cuál es la fórmula de la probabilidad condicionada, ¿bien? Y esto se lee la probabilidad de que ocurra B dado A. Entonces, esta línea diagonal representa que la cantidad que está, o el evento que está después de la línea, es la condición para que ocurra B. Bien, entonces P de B dado A se lee como la probabilidad de que ocurra un suceso B, dado que ya ocurrió otro que se llama A. Y se calcula con la siguiente expresión, que es la probabilidad que ocurran ambos, dividida por la probabilidad que ocurra solo uno. Bien, y para esto obviamente estamos asumiendo que la probabilidad de A es distinta de 0 porque no podemos dividir por 0. Bien, entonces esa es la fórmula que habíamos deducido en la clase pasada y la habíamos visto con algunos ejemplos, como por ejemplo el de las bolitas u otro que era la tabla que estaba acá abajo. Bien, y la habíamos llamado tabla de contingencia, también hay algunas que le llaman tabla de doble entrada, porque tanto en las columnas como en las filas tenemos distinta información. Y todo esto se puede resumir en este cuadro amarillo que está acá. Dos eventos son independientes si la realización de A no condiciona la realización de B, como lo que habíamos hablado antes, que es lo que ustedes almorzaban y si es que afuera iba a haber sol o iba a estar nublado. Bien, entonces la probabilidad de que ocurra B dado A, como A no condiciona la realización de B, entonces B no depende de A y podemos obviar esa dependencia. Así que la probabilidad de que ocurra B solito es la misma si es que ocurre A o no. Entonces no hay dependencia en ese caso. Y en ese caso, la probabilidad de que ocurra la intersección es la multiplicación de los dos casos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar una cara en una moneda y obtener un número par en un dado? Esos eventos no dependen el uno del otro y por lo tanto la probabilidad de que ocurran los dos, y eso es lo que representa este simbolito, la intersección de que ocurran los dos, es la multiplicación. Y ese es el principio multiplicativo que habíamos visto hasta el año pasado en matemática, y que ustedes lo recuerdan, y sé que lo recuerdan muy bien porque lo hemos puesto en práctica también en estos días. Mientras que, y esta es la información nueva de este año, dos eventos A y B son dependientes si es que ocurre A condiciona la realización de B. Es decir, entonces que la probabilidad de B, dado que sí ocurrió A, no es la misma probabilidad de B solita. Y en ese caso, se cumple esto de aquí, que si ustedes se fijan, no es una información nueva, completamente nueva, porque sale de esta fórmula de acá. Si es que ustedes acá pasan el PDA multiplicando para acá, multiplicando del lado derecho al lado izquierdo, llegan a esta expresión que está aquí. Es otra manera simplemente de ver la fórmula de probabilidad condicionada, que es esta de acá. O sea, dado que tenemos una condición A sobre un evento B, la probabilidad de que ocurra B dado el evento A es la probabilidad de que ocurran los dos, dividida por la probabilidad de que ocurra solamente A. Veamos un ejemplo de esto. Se extraen al azar dos cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos reyes? Entonces aquí tenemos dos casos. Bien, extracción con reposición y extracción sin reposición. Con reposición quiere decir que yo lo saco. De hecho, vamos a hacer el ejemplo con... Entonces aquí tengo una baraja de cartas que no están separadas por color, pero mientras les explico el problema las puedo separar por color. Entonces, el problema tiene dos ramas, porque las dos ramas se vuelven los dos tipos de problemas que tenemos abajo. Bien, una es con reposición y la otra es sin reposición. Las con reposición quiere decir que ustedes sacan la carta y la miran y después la vuelven a introducir. Mientras que sin reposición es que sacan la carta y lo que obtienen no la vuelven a poner en el mazo. Y eso va a cambiar todo, porque eso es la clave entre eventos dependientes y eventos independientes. Y les voy a explicar en un momento por qué. Entonces, aquí tenemos una baraja de 52 cartas. Vamos a aceptar a sus compañeros Isidoro y Javier que se vienen uniendo a la clase de esta hora. Entonces aquí tenemos una baraja de 52 cartas, porque le saqué a los dos jokers. Entonces, en una baraja de 52 cartas,
Ah, pero esto es una baraja española. Eso cambia las cosas. Ya. En una baraja española hay 40 cartas, de las cuales 4 son reyes. Bien, entonces, imagínense que esta es una baraja con 40 cartas. Y hay 4 reyes. Ustedes sacan una carta al azar y se dan cuenta, ah, miren, es un rey. Como hay 4 de estos en el mazo, la probabilidad de obtener un rey es 4 en 40, que es la línea roja que está escrita acá. Y ahí me dice la probabilidad 4 en 40. Y ustedes ven, ah, bien, es un rey, y lo vuelven a meter al mazo. Y siguen barajando. Y siguen barajando. Entonces, al meter nuevamente la carta en el mazo, ustedes devuelven el sistema, el mazo, a su estado original. Así que al sacarlo nuevamente, tienen la misma probabilidad de que sea un rey nuevamente. Mientras que, sin reposición, ustedes lo que hacen es que sacan una carta y digamos que sacamos un rey nuevamente. Voy a buscarlo por él. Sacan un rey. Y ahora no la devuelven, la guardan en otro lado, la separan del mazo. Y ahora intentan sacar otra carta. Lo que acaba de ocurrir es que ustedes modificaron la estructura del mazo. Ahora hay una carta menos y un rey menos. Así que las probabilidades cambian ahora. Si se fija, las sin reposición han cambiado. Ahora la línea roja que va por arriba no es 440 y 440, sino que 443 de 39. ¿Por qué 39? Porque hay una carta menos en el mazo. Lo mismo entonces cambia para los otros números. Entonces, en este caso, al sacar un rey, están ustedes condicionando la probabilidad de sacar otro rey después. Aquí hay entonces unas preguntas que ustedes pueden responderse. ¿En qué caso obtener un rey en la primera extracción condiciona el resultado de obtener un rey en la segunda extracción y en cuál no lo condiciona? Se lo respondo yo. En el segundo caso, en el caso sin reposición, hay una condición, porque eso hace que las probabilidades cambien. Si es que sacamos un rey, cambia la probabilidad final. Y eso es un concepto que vamos a ver dentro de 2 semanas, o dentro de 1 semana y media más o menos, que es el concepto de probabilidad total. Y finalmente tenemos la otra pregunta: ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes de la baraja española al extraer cartas sin reposición y al extraerlas con reposición? Eso lo pueden calcular ustedes con este diagrama de árbol. Recuerden que aquí aplica el principio multiplicativo. ¿Ok? Sacar 2 reyes, se multiplican estas 2 de acá, y en este caso se multiplicarían estas 2 de acá. Entonces, queda como tarea para ustedes responder la pregunta final de acá. Considera las extracciones sin reposición y con reposición. ¿En qué caso los sucesos son siempre dependientes y en cuál los sucesos son siempre independientes? Bien. Problemas hasta el momento. Si es que tienen algún problema, por favor, escríbelo en el chat o usen la función de levantar la mano y yo los desmuteo. Benjamín Cáceres levantó la mano, pero la bajó. Hola Benjamín, ahora puedes hablar. Hola, profe. ¿Me escucha, verdad? Sí. Sí, que si puede escribir la tarea, eso no. Ah, sí. Sí, lo puedo escribir en el chat. Responda Eso era, las profe. Gracias. preguntas. Sí. 2B y página. ¿Qué página es esta? Ups, perdón. No, el número de la página está arriba. No, ¿dónde está el número de la página? Ah, 21. Página 21. 2B, 2C y la que está después del cuadro amarillo. La página 21. Eso es todo. Ya, muy bien. Entonces, la clase pasada, también aplicando esta fórmula, la de probabilidad condicional, habíamos estudiado el caso de la pregunta número 3. Se da el ítem número 3. La siguiente tabla de contingencia muestra la cantidad de participantes en una corrida de cierta localidad según las siguientes categorías. Bien, entonces estamos viendo la probabilidad de que sea una corredora, o sea, una persona de sexo femenino, sabiendo que pertenece a la categoría senior. Entonces ahí nuestra probabilidad, evento B, es que sea una persona de sexo femenino y la condición es que pertenezca a la categoría senior. O sea, el B sería sexo femenino y el A sería que pertenezca a senior. Entonces ahí habíamos hecho el cálculo. La probabilidad de que ocurran los dos es donde se cruzan las dos columnas, femenino y senior, 90 del total
de 400, y eso va a ir dividido por la probabilidad de que ocurra el evento A, o sea, la probabilidad de que sea senior, y esa probabilidad es 165 dividido en 400. Si ustedes hacían la división, les iba a quedar 90 de 165. Ustedes pueden revisar entonces el cálculo en más detalle en la grabación de la clase de la semana pasada, que está ya en el canal de YouTube. Bien, y el link, si es que no lo tienen, me lo pueden pedir por correo porque ya se los he enviado un par de veces, y ahí mismo también están las credenciales, el ID y la contraseña para que se unan a nuestras clases. Bien, entonces, ¿qué es lo que me gustaría que hicieran ahora? Vamos a ir al cuadernillo de ejercicios. Déjenme ver. Share. Creo que tengo que cerrar el otro. Entonces veamos. Hagan directo de la clase en Twitch. No sé, no he probado Twitch para hacer directo. Lo que sí he probado es para hacer para ver. He visto muchas cosas en Twitch. ¿Por qué no aparece? Qué raro. Debe ser que lo tengo abierto también. Ya van, perdón por la demora. Voy a probar a abrirlo de nuevo. Lo siento, es que no me permite compartir la pantalla, perdón, la pestaña que quería compartir. Veamos si ahora sí funciona. ¿Qué es el cuadernillo de ejercicios? Ahí sí, muy bien, excelente. Compartir. Cuadernillo de ejercicios. Y tenemos que agregar también aquí participantes. Muy bien. Ya, entonces, en el cuadernillo de ejercicios hay un par de páginas que están dedicadas a este tema, que son las páginas 10, 11 y las siguientes dos forman parte de la materia de probabilidad total, que como les decía la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, me gustaría que intentáramos desarrollar estos ejercicios. Dice, probabilidad condicionada. Número 1. En una sala de clases hay 40 estudiantes, de los cuales 25 son hombres. Asumiendo que el libro asume binarismo, el resto de los estudiantes deben ser mujeres. Además, 6 mujeres y 5 hombres tienen los ojos de color café y el resto tiene ojos negros. Si se elige estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga ojos de color café si es hombre? Representa la situación utilizando un diagrama de árbol de probabilidades. Bien, vamos a ver si es que esto me funciona. No sé por qué no me ha funcionado en ninguna clase, así que no tengo motivos para pensar que aquí va a ser distinto. Voy a intentar dibujar algo, quiero que ustedes me digan en el chat si es que aparece o no. Estoy intentando dibujar una tabla. Estoy haciendo algo como un tablero de gato. Ya, Benjamín Cáceres lo ve. Excelente. No sé qué hice distinto esta vez. Ya, muy bien, porque las otras clases no aparecieron. De hecho, quienes estaban en el lectivo y han visto que yo tenía ese problema muchas veces. Ya. Vamos a ver si pasa lo mismo con el texto. Bien, entonces tenemos aquí hombres, aquí mujeres. Ahora estoy escribiendo. ¿Ves lo que estoy escribiendo? Ya, el problema es con la escritura. Qué mal, qué mal. Ya, pero puedo dibujar para hacer cosas bien simbólicas. Ya. Esa H y esa M que dibujé ahí se supone que es hombres y mujeres, que son los dos géneros de los estudiantes según esto. Y aquí vamos a poner una C para ojos café y una N.
No se ven. Uy, ¿por qué? Qué estincada esta cosa. No se ve nada, nada, nada. Desapareció la tabla también. Mm, Como te odio, Zoom. Ya, vamos a intentar hacerlo de nuevo. ¿Aparece la tabla ahora? Sí, Zoom contra el profe. Bueno, entonces yo les puedo explicar cómo crear la tabla o mejor aún. Ya, perdón por tanta interrupción, pero eso es lo que vamos a hacer. No venía preparado, así que denme un par de minutitos. Vamos a abrir esto en Google Chrome. Y aquí vamos a hacer una hoja en blanco donde vamos a preparar nuestra tabla. Perdón por todo la demora. Pero por mientras ustedes pueden